Alex, que vivía en una cabaña aislada en las profundidades de Oregón, una mañana fue despertado por un ruido extraño en la puerta de entrada. Esperando ver un mapache o incluso un oso, se acercó con cautela a la puerta. Para su sorpresa, en el umbral estaba un pequeño cachorro de pastor alemán, sucio, temblando de frío y claramente hambriento. Alex, sin dudar, decidió ayudar al pequeño, sin sospechar que esa mañana sería el comienzo de una historia asombrosa. Intentando no asustar al cachorro, Alex colocó un cuenco con comida junto a la puerta. El pequeño sucio, oliendo con precaución, se lanzó vorazmente sobre la comida, comiendo hasta la última migaja. Una vez saciado, desapareció rápidamente en el bosque, dejando a Alex reflexionando sobre el visitante inusual. El cachorro parecía agotado, con grumos de barro en su pelaje, pero sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza. El aire matutino en los bosques de Oregón era fresco y puro, lleno del aroma de agujas de pino y tierra húmeda. Alex, todavía pensando en la visita del cachorro solitario de pastor alemán del día anterior, bebía café lentamente cuando el ruido familiar volvió a sonar en la puerta de entrada. No era solo un leve rasguño o susurro que podría haber causado el viento, sino un sonido vivo y enérgico, una mezcla de gemidos suaves y el golpeteo de pequeñas patas. El corazón de Alex latió más rápido. Sentía que algo extraordinario lo esperaba. Con cuidado para no asustar a los visitantes inesperados, dejó la taza en la mesa y se dirigió a la puerta, procurando pisar sin hacer ruido sobre las tablas de madera crujientes de su vieja cabaña. Al entreabrir la puerta, Alex se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veía. En el porche, iluminado por la suave luz matutina, no solo estaba la pequeña criatura sucia pero llena de vida, el cachorro de pastor alemán que había conocido el día anterior, sino toda su familia. En el centro de la escena destacaba la madre, una pastora alemana adulta cuya piel, aunque cubierta de manchas de barro seco y hojas adheridas, emanaba una majestuosidad natural. Su postura era orgullosa, y sus ojos oscuros y atentos examinaban los alrededores, como si evaluaran si era seguro para su preciosa camada. Alrededor de ella, como pequeños torbellinos, correteaban 6 cachorros, tan sucios como su hermano que Alex había encontrado antes, pero increíblemente enérgicos y juguetones. Los cachorros convirtieron el porche en un verdadero patio de juegos. Se perseguían unos a otros, tropezando con sus propias patas, que parecían demasiado grandes para sus pequeños cuerpos. Uno de ellos, el más valiente, intentó trepar un viejo cubo que estaba junto a la pared, pero perdió el equilibrio y rodó cómicamente en una pila de hojas secas, provocando una sonrisa involuntaria en Alex. Otro cachorro, con orejas especialmente largas que se balanceaban divertidamente mientras corría, mordía con entusiasmo el borde de un tiesto, como si fuera el juguete más delicioso del mundo. Su pelaje, cubierto de grumos de tierra y pequeñas ramitas, los hacía parecer pequeños espíritus del bosque que acababan de salir de la espesura. A pesar de la suciedad, sus movimientos estaban llenos de gracia, y sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. La madre pastora, de pie a un lado, no quitaba los ojos de sus pequeños. Sus orejas estaban alerta, y su cola se movía ligeramente, mostrando una calma confiada. De vez en cuando, daba un paso adelante, oliendo el aire o gruñendo suavemente si uno de los cachorros se alejaba demasiado del porche. Su presencia era a la vez tranquilizadora e imponente. Dejaba claro que estaba lista para proteger a su descendencia de cualquier amenaza, pero al mismo tiempo confiaba en ese lugar y, posiblemente, en el hombre detrás de la puerta. Alex, de pie junto a la puerta entreabierta, se sentía testigo de algo increíblemente raro. Los pastores alemanes, aunque no tan esquivos como los animales salvajes, rara vez se acercan a los humanos con toda su familia, especialmente en un estado tan vulnerable. Esta escena que se desarrollaba en su porche parecía un verdadero regalo de la naturaleza. Los cachorros, sin prestar atención a la vigilancia de su madre, continuaban sus juegos. Uno de ellos, con una cola especialmente esponjosa, notó una mariposa que revoloteaba cerca y se lanzó tras ella, saltando alto y agitando las patas torpemente. Sus hermanos y hermanas se unieron de inmediato, organizando una persecución divertida que terminó cuando todos se enredaron en sus propias patas y cayeron en un montón, ladrando y gimiendo de alegría.
La suciedad que cubría su pelaje se esparcía en todas direcciones, dejando marcas en las tablas de madera del porche. Alex, observando este espectáculo caótico pero encantador, sentía cómo su corazón se llenaba de calor. Estos pequeños seres, a pesar de su vulnerabilidad y aspecto descuidado, emanaban una fuerza vital tan poderosa que era imposible no admirarlos. En un momento, la madre pastora levantó la cabeza y miró directamente a la puerta tras la cual estaba Alex. Su mirada era penetrante pero no amenazante. Parecía saber que un humano los observaba y evaluaba sus intenciones. Alex contuvo el aliento, temiendo siquiera moverse. Comprendía que un movimiento en falso podría ahuyentar a esta familia, y entonces ese instante mágico desaparecería como la niebla matutina sobre el bosque. Para su alivio, la pastora, como si estuviera satisfecha con su inspección, apartó la mirada y volvió a concentrarse en sus cachorros, que ahora intentaban cazar un viejo zapato de goma que yacía en el porche. El sol matutino subía cada vez más alto sobre los densos bosques de Oregón, bañando el porche de la cabaña de Alex con una luz dorada suave. Las sombras de los pinos que rodeaban la casa se retiraban lentamente, revelando una escena viva que se desarrollaba justo frente a él. La familia de pastores alemanes, que había aparecido tan inesperadamente en su umbral, continuaba explorando el espacio, convirtiendo el viejo porche en un escenario para sus juegos y aventuras. Los 6 cachorros sucios, cuyo pelaje estaba cubierto de tierra seca, hojas y pequeñas ramitas, corrían con una energía inagotable, ladrando y gimiendo de entusiasmo. Su madre, la majestuosa pastora alemana, estaba un poco apartada, como un guardián, observando cada movimiento de sus pequeños con una vigilancia insuperable y calma. Su presencia llenaba la escena con una sensación de orden y protección, y sus ojos oscuros y penetrantes emanaban una sabiduría propia de aquellos que saben cómo sobrevivir en el mundo duro de la naturaleza salvaje. La madre pastora, a pesar de la suciedad que cubría su grueso pelaje, lucía regia. Su postura era recta, sus orejas estaban erguidas con atención, y sus poderosas patas parecían listas para lanzarse a defender a su camada en cualquier momento. De vez en cuando, emitía un gruñido bajo, apenas audible pero lo suficientemente expresivo para que los cachorros, absortos en sus juegos, no se alejaran demasiado del porche. Uno de los pequeños, el más pequeño y torpe, con orejas que sobresalían cómicamente, intentó trepar un escalón que llevaba a la puerta, pero tropezó y rodó hacia abajo, provocando una leve sonrisa en Alex. La madre dio un paso adelante de inmediato, olió a su pequeño desafortunado, como comprobando que estuviera bien, y lo empujó suavemente con el hocico hacia sus hermanos y hermanas. Este gesto, lleno de ternura y cuidado, sorprendió a Alex. Incluso en su estricta disciplina, casi militar, se sentía un profundo amor maternal. Los cachorros, sin notar la estricta supervisión, continuaban sus travesuras. Uno de ellos, con una cola especialmente esponjosa, cavaba con entusiasmo una pequeña zanja en una esquina del porche, esparciendo tierra y piedrecitas en todas direcciones. Su pelaje, cubierto de una capa de barro, lo hacía parecer un pequeño bandido del bosque. Pero en sus movimientos había una espontaneidad infantil que Alex no podía dejar de mirar. Otro cachorro, el más valiente, notó una cuerda vieja que yacía junto a la pared y, con un ladrido beligerante, se lanzó sobre ella, arrastrándola por el porche como si fuera una presa conquistada en una dura batalla. Sus hermanos y hermanas se unieron de inmediato, organizando una pelea divertida en la que la cuerda se les escapaba constantemente de sus pequeños dientes, provocando nuevos estallidos de ladridos y gruñidos. La suciedad que cubría su pelaje se esparcía en todas direcciones, dejando marcas en las tablas de madera y hasta en los tiestos que Alex tenía en la entrada. La madre pastora, a pesar del caos que reinaba a su alrededor, mantenía una calma sorprendente. Su mirada era aguda pero no apresurada. Periódicamente giraba la cabeza, inspeccionando los alrededores, como si verificara si había alguna amenaza cerca. En un momento, dio unos pasos hacia la casa, deteniéndose a solo 1 metro de la puerta tras la cual se escondía Alex. Su nariz se movió, aspirando el aire, y sus orejas se agitaron ligeramente, captando sonidos apenas audibles desde el interior de la cabaña. Alex contuvo el aliento, temiendo siquiera moverse.
Comprendía que esta pastora adulta, a pesar de su confianza en ese lugar, seguía siendo una criatura salvaje cuyos instintos estaban afilados por años de supervivencia en el bosque. Su cercanía a la casa era a la vez emocionante y aterradora, como si la propia naturaleza hubiera decidido visitarlo, pero al mismo tiempo dejaba claro quién estaba a cargo. Para su alivio, la pastora, como si estuviera satisfecha con su inspección, retrocedió y volvió a su puesto. Se acostó en el suelo, estirando las patas delanteras, pero sus ojos continuaban siguiendo a los cachorros, que ahora habían iniciado un nuevo juego. Intentaban apoderarse del viejo zapato de goma que yacía en el porche. Uno de los cachorros, con patas especialmente largas, arrastraba orgullosamente el zapato en sus dientes hasta que su hermano saltó sobre él desde arriba y ambos rodaron por las tablas, ladrando y gruñendo de entusiasmo. La suciedad que cubría su pelaje ahora estaba por todas partes, en el porche, en el zapato, incluso en las caritas de los cachorros, lo que les daba un aspecto aún más cómico y encantador. Alex, observando esta escena, sentía como su corazón se llenaba de calor. Estos pequeños seres, a pesar de su vulnerabilidad y aspecto descuidado, emanaban una fuerza vital tan poderosa que era imposible no admirar su espíritu. La madre pastora, al notar que uno de los cachorros se había alejado demasiado, se puso de pie con una agilidad sorprendente. Rápidamente alcanzó al pequeño, que perseguía con entusiasmo una hoja que caía, y lo empujó suavemente pero con firmeza de vuelta al porche. Sus movimientos eran precisos, casi gráciles, y la fuerza oculta en su cuerpo poderoso se percibía incluso en este simple gesto. El cachorro, sin protestar, regresó con sus hermanos y hermanas, uniéndose de inmediato a un nuevo juego. Alex estaba asombrado por esta combinación de rigor y cuidado. La madre pastora no era solo una protectora, sino también una maestra que guiaba pacientemente a sus pequeños, permitiéndoles explorar el mundo pero manteniéndolos siempre bajo su mirada vigilante. Esta escena, llena de vida y armonía, parecía a Alex un verdadero milagro. Los pastores alemanes, aunque no tan esquivos como los depredadores salvajes, rara vez muestran tal apertura en presencia de un humano. Su aparición en su porche, su confianza en ese lugar, su pelaje sucio pero tan vivo, todo esto era un testimonio de lo impredecible y hermosa que es la naturaleza. Alex se sentía privilegiado, casi como un invitado no invitado en su mundo. Sabía que este encuentro era un regalo raro que debía conservar. Su mano ya alcanzaba la cámara que yacía en el alféizar, y en su mente nació una idea: estos momentos, estos cachorros sucios pero llenos de vida y su madre majestuosa, deben ser capturados no solo en mi memoria, sino en imágenes que puedan contar esta historia a otros. El sol ya había subido por encima de las copas de los pinos, bañando el porche de la cabaña de Alex con una luz cálida y brillante que jugaba en el pelaje sucio de los 6 cachorros de pastor alemán y su madre majestuosa. El bosque a su alrededor parecía vivo. Una ligera brisa susurraba entre las hojas. En la distancia, las aves se llamaban unas a otras, y la niebla matutina que cubría el suelo se disolvía lentamente bajo los rayos del sol. En el centro de esta escena, los cachorros de pastor alemán continuaban sus juegos, sus movimientos eran una mezcla de torpeza y gracia infantil. Uno de ellos, con ojos grandes y castaños, miró directamente a Alex a través de la ventana, su carita cubierta de barro llena de una curiosidad tan pura que Alex sintió un nudo en la garganta. Fue un momento fugaz, pero lo llenó de una sensación de conexión con la naturaleza, como si estos pequeños seres lo hubieran aceptado, al menos por un instante, en su mundo. Alex, aún con la cámara en la mano, comenzó a capturar la escena. Cada clic del obturador era un intento de conservar la magia de ese momento, los cachorros saltando torpemente, el brillo del sol en su pelaje sucio, la madre pastora con su mirada vigilante pero tranquila. Cada foto era un testimonio de la vida salvaje, de su belleza cruda y sin adornos. Mientras enfocaba su lente, notó pequeños detalles que hacían que cada cachorro fuera único. Uno tenía una mancha blanca en la punta de la cola, como un pequeño pincel. Otro tenía orejas que se inclinaban ligeramente hacia un lado, dándole un aire cómico. El más pequeño, el que había tropezado con el escalón, tenía una forma de mover la cabeza que parecía casi pensativa, como si estuviera evaluando el mundo a su alrededor. La madre pastora, mientras tanto,
permanecía como un pilar de fuerza y calma. Su pelaje, aunque cubierto de barro, brillaba bajo el sol, revelando tonos de negro y marrón que parecían casi pintados por la naturaleza misma. Sus movimientos eran precisos, cada paso calculado, cada mirada llena de intención. Cuando uno de los cachorros, el más valiente, intentó morder una cuerda que colgaba de una silla vieja, la madre dio un paso adelante y lo apartó suavemente con el hocico, como si le enseñara que no todo en el mundo era un juguete. El cachorro, lejos de protestar, lamió el hocico de su madre y volvió a unirse a sus hermanos, como si hubiera entendido la lección. A medida que el sol subía más alto, los cachorros comenzaron a mostrar signos de cansancio. Sus saltos se volvían más lentos, sus ladridos más suaves. Uno de ellos, el que tenía la mancha blanca en la cola, se dejó caer junto a su madre, apoyando su pequeña cabeza en su pata. Ella lo lamió con ternura, un gesto que hizo que Alex bajara la cámara por un momento. Algunos momentos, pensó, eran demasiado preciosos para ser reducidos a una imagen. Otros cachorros pronto se unieron, acurrucándose contra el pelaje cálido de su madre, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando con cada respiración. La madre pastora, aún alerta, los rodeaba con su cuerpo, creando un círculo protector que parecía impenetrable. Alex, observando esta escena, sintió una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que esta visita era temporal, que pronto la madre guiaría a sus cachorros de vuelta al bosque, y él se quedaría solo con sus recuerdos y sus fotos. Pero por ahora, se permitió disfrutar del momento, de la belleza de estos seres que, a pesar de su vulnerabilidad, estaban llenos de vida y espíritu. La madre pastora levantó la cabeza una vez más, mirando hacia la puerta. Esta vez, su mirada parecía más suave, casi como si reconociera la presencia de Alex no como una amenaza, sino como parte de este momento compartido. Alex, por primera vez, se atrevió a moverse ligeramente, abriendo la puerta un poco más para obtener una mejor vista. La pastora no se inmutó, y los cachorros, demasiado ocupados durmiendo o jugando suavemente, no notaron el cambio. El porche, ahora cubierto de huellas de patas, tierra y hojas secas, era un testimonio del caos alegre que había tenido lugar. Alex sonrió al pensar en el trabajo que le esperaba para limpiar, pero no le importaba. Cada marca de barro, cada hoja esparcida, era un recordatorio de este encuentro mágico. Mientras los cachorros descansaban, uno de ellos, el más curioso, levantó la cabeza y miró hacia Alex. Sus ojos, grandes y brillantes, parecían hacer una pregunta silenciosa. Alex, sin saber por qué, levantó la mano y saludó suavemente, un gesto que sintió ridículo pero natural. El cachorro inclinó la cabeza, como si respondiera, y luego volvió a acurrucarse contra su madre. Cuando el sol alcanzó su cenit, la madre pastora se puso de pie con una gracia silenciosa. Dio un suave ladrido, apenas audible, pero suficiente para despertar a los cachorros. Uno por uno, se levantaron, sacudiendo sus pequeños cuerpos y estirando sus patas. La madre los olió a cada uno, como asegurándose de que todos estaban listos, y luego comenzó a caminar hacia el borde del porche. Los cachorros la siguieron, algunos tropezando en su entusiasmo, otros mirando hacia atrás como si no quisieran dejar su nuevo patio de juegos. Alex, de pie en la puerta, los observó mientras se adentraban en el bosque, sus figuras haciéndose más pequeñas hasta que desaparecieron entre los árboles. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El porche, ahora vacío, parecía más grande, más solitario. Alex se quedó allí por un momento, dejando que la experiencia se asentara en su corazón. Sabía que había presenciado algo especial, algo que no muchos tenían la suerte de experimentar. La madre pastora y sus cachorros le habían dado un regalo, no solo de belleza, sino de conexión, de un recordatorio de que la naturaleza, en toda su crudeza y maravilla, aún podía tocar la vida de un humano de una manera profunda. De vuelta en el interior de la cabaña, Alex revisó las fotos en su cámara. Cada imagen era una ventana a esa mañana mágica, un cachorro tirando de una cuerda, otro cayendo de un cubo, la madre con su mirada sabia y protectora. Pero más allá de las imágenes, Alex sintió que esta experiencia había cambiado algo en él. Viviendo en la soledad de los bosques de Oregón, a menudo se sentía desconectado del mundo.
Pero esa mañana, esos cachorros y su madre, a pesar de su independencia y naturaleza salvaje, habían confiado en su porche, habían permitido que él fuera parte de su mundo, aunque solo fuera por un breve momento. Esta conexión, aunque fugaz, despertó en Alex un deseo de hacer algo más, de compartir esta experiencia con otros. La belleza de la naturaleza, pensó, no era solo para ser admirada en privado, sino para ser celebrada y protegida. Los bosques de Oregón, con sus ríos cristalinos, sus montañas imponentes y sus reservas naturales, eran un refugio para momentos como este, pero también estaban amenazados por la deforestación, la contaminación y el descuido humano. La visita de la madre pastora y sus cachorros le recordó a Alex lo frágil que era este mundo, y cómo incluso los encuentros más pequeños podían tener un impacto profundo. Decidido a actuar, Alex comenzó a trabajar en sus fotos. Seleccionó las mejores imágenes, ajustando la luz y el contraste para resaltar la vida en los ojos de los cachorros y la majestuosidad de la madre. Cada foto era una historia en sí misma, un cachorro cavando en el barro, otro persiguiendo una mariposa, la madre mirando al bosque con una calma sabia. Pero más allá de la estética, Alex quería que estas imágenes transmitieran un mensaje. Quería que las personas vieran lo que él había visto, que sintieran la misma maravilla y el mismo sentido de responsabilidad hacia la naturaleza. Creó una página en las redes sociales dedicada a la historia de los cachorros y la belleza de los bosques de Oregón. Publicó las fotos junto con reflexiones sobre su experiencia, describiendo cómo la madre pastora y sus cachorros habían transformado su porche en un escenario de vida y alegría. Instó a sus seguidores a proteger los bosques, a apoyar organizaciones de conservación y a pasar tiempo en la naturaleza para entender su valor. Para su sorpresa, las publicaciones comenzaron a ganar tracción rápidamente. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias de encuentros con la vida salvaje, desde ciervos en sus patios traseros hasta aves que visitaban sus jardines. Cada comentario, cada mensaje, era una confirmación de que su experiencia había tocado corazones. Pronto, una revista de naturaleza contactó a Alex, interesada en publicar su historia. Le pidieron un artículo completo, acompañado de sus fotos, para una edición especial sobre la vida salvaje en América del Norte. Alex, que nunca había considerado su fotografía más que un pasatiempo, se sintió abrumado pero emocionado. Pasó días escribiendo, intentando capturar la magia de esa mañana en palabras. Cuando el artículo fue publicado, las fotos de los cachorros y su madre se convirtieron en un símbolo de la belleza cruda de la naturaleza. Los lectores escribieron cartas a la revista, diciendo cómo la historia los había inspirado a visitar los bosques de Oregón, a unirse a programas de voluntariado o simplemente a prestar más atención al mundo natural a su alrededor. Alex comenzó a recibir invitaciones para mostrar sus fotos en exposiciones locales. Organizó una pequeña galería en una reserva natural cercana, donde contó la historia de los cachorros a los visitantes mientras recaudaba fondos para la conservación. Cada vez que hablaba, sentía que la madre pastora y sus cachorros estaban con él, no físicamente, pero en espíritu, recordándole por qué estaba haciendo esto. Su voz, que alguna vez había sido solitaria en su cabaña en el bosque, ahora resonaba, inspirando a otros a proteger el mundo que hacía posibles encuentros como aquel. En las noches tranquilas, cuando el crepitar del fuego llenaba su cabaña, Alex miraba sus fotos y encontraba nuevos detalles, un destello en el pelaje de la madre, un salto torpe de un cachorro, la sombra de un pino proyectada sobre el porche. Cada imagen era un recordatorio de que la belleza de la naturaleza no reside en la perfección, sino en su autenticidad, en su capacidad para sorprender y conmover. Las fotos no eran solo recuerdos, eran una misión, una forma de mantener viva la lección que la madre pastora y sus cachorros le habían enseñado. Un año después, Alex estaba de pie en su porche, mirando hacia el bosque. Las huellas de los cachorros habían sido lavadas por la lluvia, el barro había sido barrido, y las hojas secas habían sido llevadas por el viento. Pero el impacto de esa mañana permanecía, no solo en su corazón, sino en las fotos que había compartido, en las historias que había inspirado, en las personas que ahora caminaban por los bosques con un nuevo sentido de maravilla. No sabía si la madre pastora y sus cachorros volverían alguna vez. Tal vez estaban en algún lugar del bosque, los cachorros ahora más grandes, aprendiendo a navegar el mundo bajo la guía de su madre.
O tal vez habían encontrado otro lugar para explorar, otro porche para convertir en su patio de juegos. Lo que Alex sí sabía era que esa mañana le había dado un propósito. A través de sus fotos, se había convertido en un narrador de la naturaleza, un defensor de su belleza y su fragilidad. Cada imagen que compartía, cada palabra que escribía, era un tributo a la madre pastora y sus cachorros, un recordatorio de que el mundo está lleno de maravillas que esperan a aquellos que están dispuestos a mirar, a escuchar y a proteger. Y mientras el sol se ponía sobre los bosques de Oregón, bañando el porche en una luz dorada, Alex sintió una profunda gratitud por el regalo que había recibido, un regalo que seguiría compartiendo con el mundo.